12 del mediodía. Estos son dos de los datos económicos más importantes del momento. Arrancamos hablando del hospedaje durante los partidos de la Selección Colombia en el Mundial, que podrían costar más de $600 en Miami y en Ciudad de México. En segundo lugar, siguiendo con la etapa mundialista, vamos a hablar de las fan zones, que estarán en 5 ciudades de Colombia, específicamente las fan zones dedicadas a la Selección Colombia para el Mundial 2026, que proyectan reunir un aforo total de 218.000 personas distribuidas entre el 17 y el 27 de junio. Y ahora pasamos a las 3 noticias económicas más importantes del momento. Arrancamos con la extracción de petróleo, que cayó 2,7% frente al primer trimestre del 2025, según reportes de Campetrol. En segundo lugar, vamos a ver ese 13,4% que aumentaron las exportaciones de mercancías desde las zonas francas colombianas en marzo de 2026. Y finalmente, en la movida empresarial, vamos a hablar de esos más de 5.000 millones de pesos que destinará Croydon para su expansión en Colombia. Abrirá 10 nuevas tiendas y alcanzará cerca de 110 puntos de venta en el país. Esto es Economía al Día de Negocios DITU. Sean todos bienvenidos. Iniciamos esta emisión hablando de la producción de petróleo y gas en Colombia, que sigue mostrando señales de debilidad. Durante el primer trimestre del 2026, la actividad de extracción cayó 2,7% frente al mismo periodo del año anterior, según Campetrol, extendiendo así una racha negativa que se mantiene desde 2024. Aunque el sector de hidrocarburos logró crecer 0,4%, el impulso vino principalmente de la refinación, que se disparó 7,6%, compensando el retroceso en la producción. Para ampliar detalles de esta noticia nos conectamos con Andrés Sánchez, director de Asuntos Económicos de Campetrol. Andrés, bienvenido. Sebastián, ¿cómo te va? Buenas tardes a ti y a toda tu audiencia y mil gracias por la invitación a hablar hoy sobre lo que está sucediendo en el sector. Efectivamente, acabamos de publicar nuestro informe Campetrol Taladros y Producción, analizando un poco la situación del primer trimestre. Lo que vimos fue una producción de crudo de 740.000 barriles en el mes de marzo. Eso pues es una caída de 1% respecto al mismo marzo del año pasado. Si lo vemos con la vista trimestral, fueron 740,8 mil barriles, una caída del 2,2%. Es decir, estamos viendo cómo pues, constantemente el tema de la caída en la producción se sigue manteniendo. Ahora, ¿dónde está la gran preocupación, Sebastián y audiencia? En el gas. Estamos con una producción de gas comercializado que cayó 14,7% en marzo respecto a la misma producción del mes de marzo del 2025, y si lo vemos con una vista trimestral estamos teniendo una caída del 15,7%. Es decir, ¿cuál es el mensaje que te quiero dar con esto? Los campos están cayendo sus niveles de producción, es una caída natural por, digamos, la menor adición de reservas. Necesitamos es buscar incrementar esos niveles de reservas en el país para que hallemos nuevos campos de crudo, nuevos campos de gas y evitar pues esta caída tan significativa que estamos viendo hoy en día y que va a tener consecuencias es hacia adelante, de cada vez mayores niveles de importación de gas, mayores niveles de necesidad de golpe de traer los hidrocarburos de afuera del país en la medida en que no demos o no encontremos hallazgos para adicionar reservas. Ese es un poco el panorama. Aquí también hay que decir que quedamos en una dicotomía importante dentro del sector energético, sobre todo por el contexto del fenómeno del Niño. Lo primero es lo que usted acaba de mencionar, Andrés, la necesidad de buscar más campos, de extraer más petróleo, más gas, de ver qué margen de maniobra podemos tener para que esas cifras, en vez de mostrar un decrecimiento, muestren un avance. Pero también por el otro lado, cuando vemos el impacto y el porcentaje que se lleva el sector de explotación de minas y canteras dentro de la demanda energética del país, que es lo que vemos que también está aumentando, a puertas de un fenómeno de Niño bastante agresivo. ¿Qué debería pesar más dentro de la operación del sector energético, sobre todo a pocos meses de un fenómeno de Niño cuya duración y dureza no hemos visto nunca antes? Bueno, usted dice un tema que es bien relevante y es, estamos a puertas de un fenómeno del niño
que el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos menciona que tiene una probabilidad superior al 80% y superior al 30% de ser un superfenómeno del niño, es decir, algo que de golpe nunca antes hemos visto. Entonces el primer mensaje es, ¿estamos o no estamos preparados para un fenómeno del niño de esta magnitud? Hoy en día, Colombia, eh, su energía depende en un porcentaje muy alto de las hidroeléctricas, pero al tener el fenómeno del niño a puertas de la llegada y disminuir, digamos, la capacidad del tema hídrico, pues vamos a tener que prender las térmicas. Si vamos a prender las térmicas y hoy en día estamos importando el 20% del gas, nos vamos a ver en una necesidad mucho más apremiante de, uno, pues avanzar en los procesos que se están haciendo en los principales proyectos de importación de gas natural licuado. Eso, digamos, va a generar la posibilidad de tener gas para esas térmicas, pero aún así va a ser un tema muy complicado. Vamos a ver cómo de aquí a final del año sigue incrementando ese nivel de importación. Hoy en día estamos alrededor del 23%, posiblemente podamos llegar a superar ese 30% de importación de gas de aquí al final del año. ¿Qué tenemos que hacer? Avanzar rápidamente y ágilmente en los proyectos. Tenemos unos proyectos importantes que se están haciendo en el Caribe colombiano, proyecto Sirius, que lo hacen Ecopetrol y Offshore. Si el país no logra avanzar con los licenciamientos ambientales y las consultas previas, no vamos a ver el first gas de ese proyecto en el 2030, sino en el 2031 o 2032. ¿Y eso a dónde va a llevar? Pues cada vez más la brecha de importación de gas va a ser mayor, a mayores costos y pues con mayores retos sobre la confiabilidad del proyecto y de la energía. Entonces, reto grande país, avanzar en los proyectos de importación, pero en paralelo pronto poder destrabar los proyectos offshore. Dos retos más a mediano plazo, llevar a cabo pues toda una ronda de asignación de proyectos que puedan generar mayores adiciones a las reservas y no desechar los no convencionales. El país tiene un potencial de no convencionales o fracking en el Valle Medio del Magdalena, Sinú, San Jacinto, Platero. Hay unas oportunidades muy grandes de explorar y explotar comercialmente estos proyectos que pueden adicionar muy significativas reservas a los niveles que vemos hoy en día. Si pudiéramos sacar adelante, las estimaciones serían de cerca de 4 veces las reservas de gas vía varios de estos proyectos. Por no convencionales podríamos tener cerca de 70 veces las reservas de gas y 4 veces las reservas de petróleo. Entonces la invitación es a que el país avance en un proyecto donde podamos sacar adelante los hidrocarburos, sacar adelante el sector con todos los cumplimientos ambientales, sociales y económicos. Muy importante eso que usted nos acaba de comentar en cuanto al petróleo y al gas sobre todo, pero ambos sectores, digamos, enfrentan un panorama muy diferente en cuanto a los precios, por ejemplo, y lo ponen acá ustedes en el informe. Por ejemplo, en el caso del petróleo, los precios internacionales para el mes de abril, el promedio mensual fue de $117,03 por barril. Y en cuanto al promedio acumulado de enero a abril, está en $89,05. Estas cifras, todo hay que decirlo, están muy por encima de la proyección que está en el plan financiero, que recordemos estaba ligeramente por debajo de los $60 por barril. Y en el caso de los precios internacionales del gas en la referencia del Henry Hub Spot, hablamos de $2,9 en el promedio mensual de abril y en el promedio al año de 4,5%. ¿Por qué digo que son diferentes y los escenarios aquí contrastan bastante? En cuanto al petróleo, cuando vemos el promedio mensual, vemos que está creciendo 72,2% anual el precio del petróleo, pero en el precio del gas vemos que está cayendo un 19% anual. Cuando vemos que el petróleo y el gas tienen este panorama tan diferente en materia de precios internacionales, ¿cómo debe el sector repensar tal vez la estrategia de venta, comercialización y producción tanto de petróleo como de gas, viendo que en uno tenemos unos precios récord, pero en otro estamos cayendo a una cifra importante? Bueno, acá hay un tema importante y es cuál es el factor que está llevando a ver esto. Y es básicamente un efecto de geopolítica, puntualmente lo que está pasando en Medio Oriente,
Esto ha generado una estrechez en la oferta, lo cual ha llevado a incrementos significativos en los precios y un incremento en la demanda, que también hemos visto en función, digamos, de todo lo que se está dando ahorita en el consumo global de crudo. Ese descalce entre oferta y demanda y lo que están viendo los analistas en los futuros de crudo, donde los precios de las colocaciones futuras siguen siendo altas y siguen estando arriba de los $100, nos da pie para pensar que muy probablemente el valor del Brent, que es, digamos, el que estamos acá analizando, pero pues en general el valor de cualquier precio del crudo se va a seguir manteniendo alto al menos por los próximos 3 a 4 meses. Y puede que sea igual pues de aquí a final del año. Eh, el tema geopolítico nadie lo controla, totalmente exógeno. Usted sabrá que el día de mañana pueden cesar los temas en el conflicto en Medio Oriente y disminuir el precio, pero hoy en día los analistas geopolíticos y de relaciones internacionales no lo están viendo así. Eso nos está llevando pues a tener un precio de unos niveles mucho más altos que pues las empresas operadoras a nivel global y los principales países ya lo están aprovechando. Sobre el tema del gas, hay digamos, un abastecimiento mucho más grande, hay una autosuficiencia o un consumo interno mucho más grande entre los países que lleva a que el mercado no tenga estos saltos que estamos viendo en el Brent y no se están viendo reflejados en el Henry Hub, pero pues igualmente estamos viendo unos incrementos significativos en los precios del gas y es el gas o es el precio del gas al cual vamos a comenzar a tener que importar, porque no vamos a pagar el gas en las facturas locales en los hogares colombianos del gas que estamos produciendo en Colombia, sino del gas que vamos a estar trayendo, que va a descontar precios de importación, de colocación de tasa de cambio, va a descontar precios de transporte eh, interoceánico, entonces eso nos va a generar un problema muy grande. ¿Quién está aprovechando hoy en día el boom de precios? Todos nuestros vecinos. Volteas a mirar a México, a Guyana, Argentina, a Brasil, al mismo Venezuela están ya haciendo planes para pasar de una producción actual de cerca de 1 millón de barriles a 1.400.000 barriles a diciembre, que sería básicamente doblar la producción que tiene hoy en día Colombia. Por eso es imperativo lograr acciones de política pública enfocadas en mayor exploración, abrir nuevas rondas, poder generar incentivos de competitividad para que este sector vuelva a ser un motor bollante de la economía y permitir sacar adelante los proyectos offshore y en no convencionales. Eso traería sin ninguna duda no solamente un alivio para el sector y un mayor crecimiento, sino para toda la economía nacional. Por supuesto, vital todo esto que usted nos acaba de nombrar, políticas públicas, un incentivo a la extracción y por supuesto a esos proyectos costa afuera que ya pudimos ver que trajeron anuncios importantes, pero que falta tiempo para aprovecharlos. Así que acelerar estas dinámicas es imperativo. Andrés Sánchez, director de Asuntos Económicos de Campetrol, gracias por estos minutos aquí en Economía al Día. Sebastián, a usted y a su audiencia, muchas gracias y seguimos hablando. Así es. En otras noticias, el DANE informó que las exportaciones de mercancías desde las zonas francas colombianas crecieron 13,4% en marzo del 2026, al pasar de 220,5 millones de dólares en el mismo mes de 2025 a 250 millones en este año en particular. Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por las zonas francas permanentes, cuyas exportaciones aumentaron 19,4% y aportaron 9,9 puntos porcentuales a la variación total, consolidando el dinamismo del comercio exterior del país. Para analizar estas cifras nos conectamos con Jairo Villabona, exdirector de la DIAN. Director, bienvenido. Buenos días, Sebastián. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos, doctor Villabona. ¿Qué tan importantes vienen a ser las zonas francas colombianas dentro de esas exportaciones de mercancías? ¿Cuál es el rol que juegan para que nuestros usuarios lo tengan presente? Pues son muy importantes porque las zonas francas precisamente se hicieron para poder aumentar las exportaciones. Nosotros tenemos, como país, dependemos mucho de las exportaciones tradicionales de productos primarios, como el café, el carbón, el petróleo. Y la idea es que nosotros nos podamos consolidar a través de esas zonas francas con valor agregado de los productos y mejoramos
no solamente dependamos de estos productos primarios, sino que generemos una cadena adicional de otros productos que podamos exportar. Y por supuesto, cuando hablamos de esos productos, y aquí estábamos viendo, por ejemplo, ese dato de 250 millones de dólares, eso quiere decir entonces que ese atractivo que está teniendo el producto colombiano en otros países se está de verdad consolidando y estamos viendo ese tal vez dinamismo de la balanza comercial reflejado en la actividad de las zonas francas. Sí, y esa es la idea, Sebastián. La idea es que nosotros no dependamos tanto ya del petróleo y el carbón que no tienen valor agregado, sino que elaboremos productos más procesados en agroindustria, en manufactura, en tecnología, cosméticos, alimentos procesados, metales, minerales. Esa es la idea que nosotros podamos generar un mayor valor agregado, que es lo que dinamiza la economía y produce más recursos. Y fíjese que eso que usted acaba de comentar es muy importante porque cuando vemos la bolsa de productos que están dentro de estas zonas francas, destacan, por ejemplo, la industria alimentaria, las industrias químicas, el plástico, las pieles, los cueros, sobre todo industria manufacturera, que está también protagonizando esos datos y esas cifras de exportaciones. Veíamos también en los informes pasados del DANE en exportaciones en general que estos sectores estaban también teniendo mucho dinamismo y estaban creciendo, pero otros como el agro, por ejemplo, estaban teniendo una caída. Entonces, ¿cómo esta actividad de las zonas francas ayuda a que se mitiguen un poco estas cifras generales? Sí, esa es la idea, que a través de esas zonas francas, con productos diferentes, con mayor valor agregado, mayor procesamiento, mayores encadenamientos, pues generemos más exportaciones que nos van a traer más divisas y vamos a conseguir más recursos para nuestro país. Vemos como, por ejemplo, en la zona franca permanente de Río Negro, las exportaciones aumentaron cerca de un 33%, en Barranquilla un 13,5%. Entonces vemos cómo en esas zonas se ha dinamizado mucho el flujo de productos para exportar desde nuestro país. Y eso es una noticia positiva. Ojalá se permaneciera con estos incrementos, contribuirían muchísimo a nuestro desarrollo, ¿no? Efectivamente es un desarrollo que tiene que seguirse impulsando, pero que también tiene retos importantes. Aquí me quiero referir a la cantidad de zonas francas que tenemos. Por ejemplo, en el informe que saca el DANE destaca que había 39 zonas francas en 2022 y en 2023, eso bajó a 36 en el 2026. Y en las zonas francas especializadas estamos hablando de 76 en 2022, cayeron a 72 en 2026. Tenemos menos zonas francas a pesar de que vemos que está creciendo su actividad. ¿Cómo balancear un poco y cómo entender cómo se correlacionan esos dos factores? Bueno, es importante y el gobierno tiene que tener un seguimiento de las zonas francas porque se justifican que existan las zonas francas, pero también hay que hacer un seguimiento de que realmente estas zonas francas estén exportando. Mm, en los estudios que vimos en la DIAN es que muchas de esas zonas francas no exportaban. En algún momento vimos que el 48% de las zonas francas no exportaban y pues realmente no tiene razón de ser, porque estas zonas que tienen unos beneficios tributarios en IVA y en aranceles, pues existen es por eso, porque se les dan esos beneficios para que puedan generar esas exportaciones, generen valor agregado y se favorezcan también las personas que están en esas zonas francas. Entonces, es importante pues seguir con ese dinamismo, pero también seguir un seguimiento del gobierno para que realmente se verifique que se están realizando las exportaciones en las zonas francas. Y por supuesto, aquí se habla también no solamente de la actividad propia de las zonas francas, sino de los mercados a los que salen esas mercancías que provienen precisamente de las zonas francas. Por supuesto, no sorprende que Estados Unidos sea el líder, pero cuando vemos economías como Gibraltar e Italia, que cuando vemos el mapa completo de las exportaciones colombianas no suelen ser tan protagonistas, aquí vemos que están destacando y que contribuyeron 19 puntos porcentuales positivos a esa variación total que estamos analizando.
¿Qué tan importantes son las zonas francas para abrirse a nuevos mercados, por un lado, y para consolidar mercados que lideran esa relación comercial de Colombia con el mundo, por otro lado? Pues son muy importantes porque muchas de estas zonas francas son de productos específicos, entonces ellos van abriendo su mercado, hacen sus estudios de mercado igual a nivel internacional y ubican los sitios donde pueden tener demanda de sus productos. Entonces, esto es un trabajo conjunto que se tiene que hacer para poder lograr alcanzar estas cifras y poder saber que realmente quiénes están interesados en algunos de nuestros productos. Todo esto es un trabajo pues muy complejo, pero para eso están, ¿no? Para eso están estas zonas francas, para buscar realmente dónde es que nosotros podemos colocar nuestros productos. Y aquí hay un tema, digamos, técnico que hay que tratar para que nuestros usuarios entiendan la diferencia, y es que hay dos tipos de zonas francas, como lo mencionábamos hace un rato: las zonas francas permanentes y las zonas francas permanentes especiales. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas, doctor Villabona, y qué rol juegan dentro de esta dinámica para que nuestros usuarios sepan ese contexto? Bueno, las zonas francas permanentes son las que son son muchas menos y son las que se han establecido, digamos, desde siempre. Las zonas francas especiales, pues son aquellas que mm, se establecen mm, por alguna solicitud de algunos productos específicos y por algún tiempo determinado. Entonces, esas zonas francas, pues, los que las constituyen determinan realmente qué es lo que necesitan, si se necesitan establecerse como una zona permanente o como una zona especial. Hay industrias que desde siempre han sido zonas permanentes, entonces eso depende de cada persona que va a hacer el negocio, que va a exportar. Y por supuesto, esas exportaciones, doctor Villabuena, cuando vemos también ese panorama completo como lo analizábamos hace un rato, ¿qué faltaría para terminarlas de dinamizar o para seguir contribuyendo a ese dinamismo? ¿Qué se le puede agregar tal vez a ese impulso que se les está dando a las zonas francas para que sigan aportando a este esquema? Yo lo que pensaría es que en estas zonas francas debemos aumentar el valor agregado. Entre nosotros mejoremos o añadamos más al valor agregado que se hace en estas zonas francas, pues vamos a tener mayor mercado en el exterior. El problema de Colombia ha sido que hemos dependido de materias primas que no le generamos valor agregado. Si nosotros logramos añadir más valor agregado en estas zonas francas, pues el dinamismo será mucho mayor y lograremos exportar muchos más recursos desde estas zonas francas que definitivamente van a favorecer al país. Entonces yo creo que está en eso el secreto de generar un mayor valor agregado en estas zonas francas, incluir más productos. Yo creo que es eso, ahí está el secreto. Efectivamente, ahí está la clave y es algo que se debe tener muy en cuenta, sobre todo para unas zonas francas que cada día están dinamizando mucho más la economía colombiana, las exportaciones, y como pudimos ver, ese crecimiento en estas últimas cifras muestran que son un actor importante dentro del comercio exterior colombiano. Jairo Villabona, exdirector de la DIAN, gracias por estos minutos aquí en Economía al Día. Sebastián, muchas gracias por la invitación, muy amable. A usted por acompañarnos, doctor Villabona. Con estas noticias vamos a una pequeña pausa comerciales, pero en instantes regresamos con más información económica de Colombia y el mundo. Nos vemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Economía al Día de Negocios Ditu. Según un informe de XM, en el mes de abril la demanda de energía del país aumentó 6,7%, pasando de 6.700 a 7.200 gigavatios hora.
Dentro de las actividades económicas de mayor participación, destacan la industria manufacturera, que lideró con 843 gigavatios hora, seguida por minas y canteras con 747 gigavatios hora. En entrevista esta mañana con José Camilo Mansur, presidente de Asocodis, hablamos sobre estas situaciones y las regiones que tuvieron mayor demanda de energía. Los consumos en el último mes en algunas regiones del país han tenido crecimientos incluso de 2 dígitos, superiores al 10%, en regiones como la región Caribe, el Chocó y el sur del país. E incluso el día 15 de mayo de la semana pasada ha sido el día de mayor consumo de energía en la historia de nuestro país. Y evidentemente muchos de esos consumos también son reflejados por el consumo residencial. En Colombia, pues, el consumo residencial es mucho más grande que a diferencia en otros países. Mansur también explicó la importancia de tener unos embalses en un 80% de llenado para afrontar el fenómeno del niño y la importancia del ahorro por parte de los hogares colombianos. Los embalses hoy en Colombia están en promedio cerca del 65%. Los precios en la bolsa hoy están subiendo. Ya estamos en niveles de por encima de 800 pesos por kilovatio hora. Debemos entrar en la etapa más fuerte del niño en promedio con embalses cercanos al 80%. De allí la importancia de que entremos en un programa de ahorro de energía. Y ese programa de ahorro de energía, por supuesto, que no solamente va a ayudar a que no tengamos dificultades en el suministro de energía, sino también que los usuarios tengan un ahorro en su factura, porque recordemos pues que también que la factura también depende del usuario. Recordemos pues que precio por cantidad te da el valor de la factura y es importante que tengamos un programa de ahorro. E incluso no solamente en estos momentos tan críticos que pudiéramos tener, sino de manera permanente debe haber para todos los colombianos un programa de ahorro, una cultura de ahorro de energía para efectos pues de que no tengamos ningún tipo de dificultad y por supuesto para cuidar el bolsillo para todos los colombianos. Más de 22.000 millones de pesos en deudas deberá reorganizar la tradicional marca colombiana LEC Lee, luego de que la Superintendencia de Sociedades confirmara el acuerdo dentro de su proceso de insolvencia. La compañía, con más de 80 años de trayectoria, busca garantizar la continuidad de su operación, preservar 434 empleos y mantener sus 33 establecimientos en el país. La producción de petróleo y gas vuelve a ser noticia por las cifras del primer trimestre del año. De acuerdo con Campetrol, la actividad de extracción cayó 2,7% frente al primer trimestre del 2026. Unido a ello, la participación del sector de hidrocarburos en el PIB también está cayendo. Para el primer trimestre del 2025 se ubicaba en 3,55%, pero la cifra cayó a 3,49% en los 3 primeros meses de este año. La guerra comercial entre Colombia y Ecuador sigue sin resolverse, pese a que ya venció el plazo impuesto por la Comunidad Andina para eliminar los aranceles y restricciones comerciales entre ambos países. Además, gremios advierten que el conflicto ya provocó una caída de 60% en las exportaciones colombianas hacia Ecuador y pone en riesgo miles de empleos y empresas. El Ministerio de Transporte presentó los resultados de los estudios de prefactibilidad del corredor férreo interoceánico. La alternativa seleccionada por la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte plantea un corredor férreo de 222,3 kilómetros entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe, articulado con 2 puertos estratégicos ubicados en Juarado y Titumate, en el departamento del Chocó. De acuerdo con el ministerio, cerca de 258.000 personas podrían beneficiarse de manera directa por los impactos económicos, sociales y asociados al proyecto, incluyendo actividades de municipios como Bahía Solano, Bojayá, Carmen del Darién, Río Sucio, Acandí y Jurado. Los bloqueos en los principales corredores del Valle del Cauca están generando pérdidas acumuladas por 16.800 millones de pesos en tan solo 3 días. Además, el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca
manifestó que los bloqueos están impactando al transporte de carga, el abastecimiento, las exportaciones y la movilidad hacia el puerto de Buenaventura, que sobra decir es uno de los más importantes del país. De acuerdo con la encuesta mensual de agencias de viaje del DANE, las agencias de viaje registraron una caída en los ingresos nominales del 1,5%. Esto se debe a la menor llegada de visitantes no residentes y la incertidumbre internacional, así como el gasto mesurado de los viajeros, la percepción de seguridad y las tensiones geopolíticas. Escuchemos lo que dijo la presidenta de ANATO, Paula Cortés Calle. Estamos sintiendo el impacto de factores externos como una menor llegada de visitantes no residentes, especialmente de los colombianos que viven fuera de Colombia, la incertidumbre económica global y un gasto mucho más mesurado por parte de los viajeros. A esto se le suman retos internos en la percepción de seguridad en algunas regiones y la volatilidad del mercado aéreo internacional. Por eso, desde ANATO creemos que hoy más que nunca necesitamos brindar al turismo fortaleciendo la seguridad en las regiones, estimulando la demanda y mejorando la competitividad de nuestros destinos. Con estas noticias vamos a una segunda pausa, pero en instantes esperen las noticias internacionales y las movidas empresariales que son protagonistas a esta hora. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Economía al Día de Negocios Dito. Es momento de las noticias internacionales. Arrancamos hablando de Universal Music Group y Spotify, que cerraron un acuerdo para que los usuarios premium puedan crear remix y versiones de canciones generadas con inteligencia artificial. La herramienta funcionará como un servicio adicional de pago y permitirá hacer covers y reinterpretaciones de temas de artistas que autoricen su participación. Esta alianza marca uno de los mayores pasos de la industria musical hacia la integración comercial de la inteligencia artificial. Y en la movida empresarial empezamos hablando de Croydon, que invertirá más de 5.000 millones de pesos este año para acelerar su expansión y modernización en Colombia. La compañía anunció la apertura de 10 nuevas tiendas en distintas ciudades del país y la renovación de varios de sus puntos de venta. La marca, que vende más de 3 millones de pares al año, también busca fortalecer categorías como running, outdoor y calzado casual en medio del crecimiento mercado, deportivo y urbano. Y el Aeropuerto El Dorado de Bogotá renovó su servicio de ruta gratuita entre terminales mediante la incorporación de una flota de buses 100% eléctricos. El circuito conecta de forma directa la Terminal 1, 2 y la Terminal de Carga. La ruta funcionará diariamente entre las 4 de la mañana y las 12 de la noche y buscará agilizar los traslados de pasajeros, acompañantes y trabajadores aeronáuticos que se movilizan entre los diferentes sectores de la terminal. Y Bancolombia anunció una nueva actualización de seguridad en su aplicación móvil desde un solo espacio. La herramienta estará disponible en la ruta Ajustes y Seguridad de la app Mi Bancolombia, donde los clientes podrán gestionar bloqueos de cuentas, tarjetas y claves de acceso en casos de fraude, robo o riesgo digital. Con estas noticias terminamos esta emisión de Economía al Día. Como siempre, gracias por acompañarnos para conocer los temas que son protagonistas en materia económica tanto en Colombia como en el mundo. Recuerden que tenemos una cita a las 3:30 de la tarde en nuestro bloque informativo, donde actualizamos este y otros temas de actualidad económica. Nos vemos.